a los centros de acopio, te vas a ganar de enemigos a las plazas de mercado. Es demasiada inversión para hacer algo que no se ha podido desintermediar. Incluyendo las plazas de mercado, no te vas a ganar una guerra en la que vas a perder. Hola, bienvenidos a Emprendimiento Tablero, un podcast donde inspeccionamos los modelos de negocio, analizamos las tendencias de innovación y conectamos la teoría académica con la realidad del mercado. Soy Andrés Larrota, tu host, y en cada episodio conversaremos con los líderes e innovadores que están transformando nuestro ecosistema empresarial para descubrir los verdaderos retos y las grandes oportunidades a la hora de emprender. Acompáñame. En el episodio de hoy tenemos un invitado excepcional, Sergio Zúñiga, biólogo molecular, máster en emprendimiento y un verdadero referente con más de 20 años de trayectoria en el ecosistema de innovación en Colombia y en Latinoamérica. Hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo del agri-foodtech, un sector absolutamente vital que representa aproximadamente el 14% del PIB en Colombia. Discutiremos tendencias de futuro como la economía circular, la nutrición de precisión y los empaques inteligentes creados con biopolímeros. Pero eso no es todo. En la segunda mitad del episodio viviremos un ejercicio de análisis de negocio en tiempo real. Pondremos sobre la mesa Campotec, un proyecto de emprendimiento enfocado en logística agrícola, y Sergio nos dará una clase magistral, sin filtros, sobre por qué intentar desintermediar a las plazas de mercado tradicionales es una guerra perdida. Además, nos revelará dónde está el verdadero valor, desde la tecnología de trazabilidad B2B hasta la inmensa oportunidad de conectar a los agricultores locales con los mercados internacionales para exportar productos como el arándano y la uchuva. Sin más que decir, comencemos. Bueno, pues nada, Sergio, muchísimas gracias por tu tiempo nuevamente. La idea de esta sesión es pues conocernos un poquito. Entonces me gustaría un poco que me contaras un poco quién es Sergio Zúñiga, pues más allá de conocer al vicepresidente de Irabud Adventures. Me gustaría entender un poco tu background, entender cómo ves tú pues el mundo del emprendimiento en Colombia, particularmente en el sector agro, cuáles son las tesis de inversión que se están barajando en este momento en Latinoamérica, en Colombia, y contarnos un poquito de ti y de tu perfil, ¿vale? Bueno, listo. Muchas gracias, Andrés. Y bueno, te cuento un poco. Bueno, yo soy Sergio Zúñiga, soy de profesión biólogo molecular, tengo un máster en emprendimiento. Llevo 20 años trabajando en el ecosistema de innovación y emprendimiento, tanto en Colombia como en Latinoamérica. Y bueno, he tenido diferentes roles en todo este mundo del emprendimiento. En efecto, he pasado por diferentes industrias, pero siempre he mantenido como una constante que es innovación y emprendimiento. Entonces, pues ahí tenemos bastante experiencia. Creo que pues he visto la evolución del ecosistema. Inicialmente, pues yo estaba muy enfocado en temas de cómo podemos financiar a emprendedores en etapa temprana. Eso ya se resolvió en Colombia. Y después pasé a temas un poco más sectoriales y ahora es lo que me lleva a el tema de cómo emprender, cómo crecer en un área que es totalmente vital para el desarrollo económico del país, que son los alimentos y pues del mundo. O sea, al fin y al cabo creo que es el sector más importante que puede tener un ser humano. Si no hay alimentos, pues no hay salud, no hay clima, no hay nada. Entonces creo que alimentarse es como una prioridad hoy y de aquí en adelante. Entonces, y además es el sector que más jalona el PIB de Colombia. En ese sentido, he visto una evolución enorme en cómo los emprendedores empiezan a entender que esto es la gran oportunidad que tiene Colombia para desarrollar un tejido empresarial que se basa en cualidades únicas que tiene el territorio, una biodiversidad enorme, un espíritu empresarial gigante, inversiones que empiezan a capitalizarse en el sector y uno de los sectores pues, que más crece en términos de emprendimiento, de inversión, de innovación. Si uno mira las empresas que hacen parte del top 5 más innovadores de Colombia, 2 o 3 son de alimentos. Entonces, pues creo que estamos ante un fenómeno bastante interesante en el país, que es cómo utilizamos la innovación para generar mejores y más alimentos para el mundo.
Wow, impresionante. ¿Aproximadamente qué porcentaje representa el sector agro del PIB en Colombia actualmente? Y si tú sumas agro más alimentos, te puede estar dando el 14%. Ahí mal contado, porque pues eso tiene también, cuando tú hablas de agro, pues hablas de transporte, hablas Claro, de una cantidad de cosas que hacen parte de, ¿no? Pero si lo sumamos directamente, entre el 12 y 14% es que fluctúan esos dos sectores que suman a la economía del país esta participación en el Producto Interno Bruto de Colombia. es enorme. Debo confesarte que yo no tenía la cifra como tan clara. Es prácticamente más del doble que el sector de construcción, más o menos. Total, total. Ahora, digamos que cuando hablas de construcción, Sí, si Colombia decidiera meterse en el tema de infraestructura para el agro, pues sí, sumaría, o sea, es decir, casi que se adueña 20 del puntos del 30%. PIB, Sí, 30 exactamente. puntos. Sí, Uf, porque pues tienes que hacer de todo para poder sacar del campo todo el potencial que hay en el campo a la hora de pues tener alimentos. wow, buenísimo. Y me mencionaste que em, actualmente hay muchos emprendimientos del sector agro, o sea, que hay mucha innovación en el sector agro. Cuéntame, no sé, desde tu silla, seguramente en Irable Adventures, tal vez tú o tu equipo escuchan cientos de pitch desk al año en un ecosistema pues tan complejo, más o menos, ¿cuáles son los proyectos que ahorita se están gestando o los proyectos más innovadores como para ponerlos un poquito en relieve y también estar un poco más al tanto de lo que está ocurriendo en este momento? ¿Cuáles son los ganadores en este momento? Vale, bueno, pues ahorita, bueno, nosotros anualmente hacemos un mapeo de cómo está el ecosistema en AgriFoodTech en Colombia. Tenemos un mapeo que se llama el estado del emprendimiento AgriFoodTech en Colombia justamente. Lo hacemos cada año, el último que hicimos fue en diciembre del año pasado y vimos que hay más o menos 203 emprendimientos AgriFoodTech en el país, los cuales han podido levantar más de 40 millones de dólares en capital para su crecimiento y generan más o menos 2.000 empleos. La gran mayoría están hacia el agro, es decir, más que food, agro, agtech. Sí, Y saber, pues, innovaciones bastante interesantes. Obviamente también hay muchos temas de fintech relacionados con el agro, que también crecen de manera interesante. Nosotros, particularmente, nuestra tesis está muy, muy consolidada hacia innovaciones muy precisas, hacia tecnología que se desarrolla en el país, que tiene una propiedad intelectual interesante y que puede dar ventajas competitivas al país en términos de conocimiento. Uno de las inversiones que hicimos porque nos interesó enormemente es una empresa que se llama SciFash, que se dedican a hacer alternativos a los antibióticos que se utilizan en la industria de pollos. Esto es más pecuario que agro, sí, pero pues hay a través de unas cosas que se llaman los pagos, que son una especie de virus que atacan células muy precisas, pues se combate la salmonelosis en la industria de pollos con esta solución. Eso por un lado. Por otro lado, tuvimos una inversión que hicimos en un emprendimiento que se llama Sporalis. Ellos utilizan unas técnicas que se llaman fermentación de precisión para alargar la vida útil de las carnes y darle mejores perfiles de sabor a temas como el café. Entonces, volvemos pues como al tema de, esto sí ya está más hacia el lado food que hacia el lado agro, pero pues sí, también sí. digamos que pues son tecnologías que hemos descubierto acá en Colombia que son muy interesantes, pero pues hay muchas aplicaciones, ¿no? O sea, es decir, Sí. ahorita estamos viendo gente que está haciendo temas interesantes en temas de fermentación, en temas agrícolas, de también pues cómo se hace agricultura regenerativa, agricultura de precisión, en fin, o sea, hay bastante innovación en el sector. Pues por donde uno vea hay innovación, que es bueno. Sí, total. Y además mencionas como startups que, o bueno, compañías, emprendimientos que pareciera tener una base científica muy fuerte, es decir, no son emprendimientos normales, sino son emprendimientos como de base o científico, o digamos, con un fuerte contenido científico ahí. ¿Cómo es ese proceso? Porque honestamente lo desconozco un poco. ¿Son
¿De dónde surgen estos emprendimientos? ¿De las universidades, de proyectos de investigación privados de las empresas? ¿Cómo nacen estos proyectos que tienen un carácter tan científico? Hay dos rutas. A ver, ahorita hay mucho potencial en las investigaciones que hay dentro. Hay unas tecnologías que ya están en un estado bastante avanzado dentro de las universidades, que ya están próximas a salir al mercado. No se da mucho que se emprenda a partir de lo que se hace en las universidades, porque normalmente las universidades prefieren hacer transferencia tecnológica. Entonces se dan dos caminos. O se llega a un acuerdo con los emprendedores que pueden llevar esas innovaciones al mercado, que no es tan frecuente, pero se está Sí. dando. Y el otro camino es simplemente emprendedores que deciden darle una vuelta a la tecnología y emprender por su propia cuenta, que dicen, bueno, pues por la universidad no lo voy a hacer, pues hago algo diferente y decido emprender con este conocimiento que ya tengo acá. Y así puedes encontrar montones, ¿no? Eh, pero creo que hay bastante actividad en este momento en las universidades que ya están muy cerca de volverse emprendimientos invertibles y escalables de manera muy interesante, la verdad. Oye, qué chévere. Normalmente en mi recorrido profesional uno siempre escuchaba que pues, las universidades en general están un poco como desconectadas muchas veces de la realidad que quizás empresarial o que falta como más cohesión ahí. ¿Qué universidades crees que lo están haciendo bien? O sea, como para también saber quiénes están jugando mejor, quiénes están apostándole un poco al emprendimiento, porque siento que falta también mucho desde las universidades fomentar mucho más el emprendimiento, porque a veces pues nos quedamos como en temas muy teóricos y demás, pero hay que arriesgarse a emprender y la universidad debería también facultar como esos puentes, ¿no? Sí, pues en temas de alimentos, los que más se mueven, bueno, agroalimentos es bastante amplio, pero los Andes se están moviendo bastante, la Universidad de La Sabana está haciendo unas cosas increíbles. Tradicionalmente la Universidad de Antioquia ha tenido una gran cantidad de emprendimientos, base científica y algunos estos relacionados con alimentos. Yo diría que esas tres, ¿no? Es decir, la nacional tiene mucho potencial y por ahí han salido cosas, pero aún le cuesta un poco como para todo el volumen de investigación que tiene llegar a concretar que muchas de esas investigaciones se conviertan en emprendimiento. Y hay otras que tienen potencial, pero que todavía no lo han empezado a explotar. Pero pues yo te diría que esas tres o cuatro son las que más se están moviendo en este mundo. Ok, ok, wow, interesante. Escuchándote hablar sobre pues todos estos temas y estos retos también que hay, pues no puedo desaprovechar también la oportunidad para contarte un poco lo que hemos venido trabajando en la universidad, que es el proyecto que estamos creando, el prototipo de una empresa que se llama Campotec. Te voy a presentar así rápidamente, espero no demorarme mucho, la tesis central de nuestra investigación, porque aparte todo de una investigación, pero muy orientada a, venga, ¿cómo convertimos esto en un accionable emprendimiento? No como en una simple teoría, sino quizás bajarlo un poco más. Por supuesto que quizás hay un enorme brecha entre el mundo tecnológico real. Nos gustaría implementar muchas de estas soluciones y ahí es donde te voy a presentar el proyecto. Quiero que tú también, pues desde tu óptica, nos des un poco tu impresión, si que de pronto limitaciones podrías verle o qué potencial tendría, o si ya hay alguna startup o empresa actualmente en Colombia que lo esté haciendo. Entonces, dame un segundo, voy a compartirte mi pantalla, a ver si tú puedes verlo. Vamos, espérate a ver. Vamos a ver si puedo compartir de aquí mi pantalla. Listo. ¿Lo ves aquí ya mi pantalla? Sí, Bueno, perfecto. Entonces, te presento lo que es nuestro proyecto de emprendimiento que se llama Campotec. Es básicamente un modelo de negocio del sector agritech específicamente. Y lo que queremos, en nuestra tesis central de investigación es crear una plataforma que conecte el campo con las cocinas del sector Horeca. Ese es a grandes rasgos como lo que pretendemos hacer. ¿Cómo queremos hacerlo? Entonces, nuestra idea es partir de la caracterización de un problema y es que en términos generales lo que nosotros hemos visto en las investigaciones que hemos hecho es que particularmente la logística en el sector agrícola tradicionalmente está muy rota. Entonces, yo aquí voy a partir de unas tesis
con base en la investigación que hemos hecho. Por supuesto, hay algunas personas de nuestro equipo que tienen un poco más de experiencia en el sector de compras de alimentos y demás, pero también hay que decirlo, ninguno de nosotros es experto en el sector agro, ¿sí? Pero decidimos, con base en las oportunidades que encontramos, decidimos que aquí había una oportunidad para nosotros, o para, en este caso, un como este. Entonces, básicamente, nuestra propuesta es integrar un poco más de tecnología en el sector, en el campo, mediante dispositivos IoT y también conectar con la demanda, en este caso de restaurantes y cafeterías y pequeños negocios gastronómicos. ¿Por qué lo hacemos así? No lo hacemos quizás como pensando en el cliente final, lo hacemos más pensando en B2B por las características propias de que vas a encontrar a continuación. Entonces, dame un momento, es que estoy en otra pantalla, tengo la presentación. Listo, ahora sí. Entonces, actualmente estos son datos que hemos venido sacando. El sector agrícola tiene una ruptura estructural. Actualmente tenemos 2.93 millones de producción agrícola anual en Cundinamarca, solamente en Cundinamarca, lo cual representa pues un 18.6% del PIB departamental, y aproximadamente se pierden 9.76 millones de toneladas al año. Claramente esto pues es un enorme desperdicio, representa casi un 34% de la producción nacional. Dijimos miércoles, acá es algo. ¿Qué podemos hacer para em, corregir un poco esto? Entonces, hacíamos una anatomía de lo que es la infraestructura y la cadena logística, y lo que encontramos es que hay una intermediación muy grande entre el agricultor y el consumidor final, particularmente el consumidor que compra, el pequeño y mediano restaurante que compra, digamos, todo lo que es el abastecimiento de frutas, vegetales y legumbres en las tiendas de barrio, o en este caso en los centros de acopio o tiendas mayoristas o abastos, ¿sí? Entonces, normalmente hemos visto que hay una cadena logística muy grande y que está un poco rota, y que actualmente le representa casi un 80% de sobrecosto al consumidor final, ¿sí? O sea, un restaurantero promedio, no hablo de los grandes cadenas de restaurantes que ellos pues tienen ya un poco más resuelta su logística, porque pues tienen integraciones verticales un poco más grandes y tienen mayor poder de negociación, pero hablo del pequeño restaurantero, normalmente no puede tener tanta precisión en el cálculo de sus porque fluctúan muy frecuentemente. Va muchísimo el precio, por ejemplo, de la papa, del tomate, etcétera, etcétera. Y pues que puede haber una oportunidad. Por supuesto, todo esto es un prototipo. Nosotros lo que vimos es, una vez que arranca el modelo digamos, de distribución en la cadena logística, básicamente el campesino se queda con menos del 20% del margen final, y el usuario final paga prácticamente el 180% de sobrecosto si lo hubiera comprado directamente en la finca. Obviamente ese es un problema que tiene muchos frentes, no hay un único problema, pero sí sentimos que entre tener un acopiador rural, una de abastos, un distribuidor mayorista, una tienda de barrio, plazas menores y los pequeños restaurantes, pues hay una cadena muy extensa. Entonces, nuestra propuesta era como, venga, hagamos una propuesta de valor que limite y corrija eso, ¿sí? Básicamente, presentamos dos problemas en dos frentes. Por un lado, el productor, el agricultor, pues vende barato, asume todo el riesgo. Adicionalmente, es el que presenta mayor pérdida muchas veces en los traslados de los alimentos, e incluso también, por lo que pudimos averiguar, en las propias fincas se pierde un gran porcentaje de alimentos que quedan finalmente ahí en la finca, que no se pueden aprovechar. Entonces, aquí hay una cadena que está rota, y por el otro lado de la cadena pues tenemos al pequeño restaurante que compra caro, no tiene certeza y trazabilidad en los precios, ni trazabilidad en la calidad de los alimentos, y asume pues todo el riesgo también, y finalmente se enfrenta a una infraestructura de precios muy fluctuante, ¿no? Entonces, nuestra propuesta, para no como extenderme demasiado,
Bueno, acá nosotros quisimos tomar como ejemplos tres productos principales, que son la papa, el tomate y la cebolla, que tienen algunas particularidades que nosotros vimos que podrían ser, que podrían generar mayor tracción y facilidad de transporte para nosotros plantear un modelo de negocio. Entonces, ¿en qué consiste nuestro modelo de negocio? Básicamente, llegamos a esta idea a través de tres iteraciones. Entonces, dijimos, hacemos un marketplace puro, estilo Fruana, pero básicamente, pues, necesitamos un CAPEX muy alto, porque necesitamos adquirir bodegas, necesitamos adquirir flotas de transporte. Hay pues quizás también un poco un mercado saturado en algunas soluciones similares a este tipo de soluciones. Solo optimizamos la entrega, que ese sería, digamos, uno de los puntos a corregir. Solamente impactaríamos una de las dos lados de la cadena. Tenemos un margen comercial muy variable y tenemos baja lealtad. Ese es como como la primera iteración. La segunda iteración es, y si usamos un hardware con IoT que podamos implementar en el sector agro, en algunos cultivos específicos donde básicamente nosotros podamos darle un valor agregado a los agricultores para que ellos también puedan tener una mayor predicción y para saber, por ejemplo, cuál va a ser la predicción de siega en los próximos meses, cuáles van a ser cómo van a impactar las condiciones climatológicas en sus cultivos y también conectarlos con la demanda, pero una demanda mucho más predecible de restaurantes que necesitan sus productos y acortar un poco esa cadena logística. Ese es básicamente nuestro modelo, que es un modelo híbrido, básicamente. Y el modelo, pues, consiste en llevar dos soluciones. Por un lado, pues, el hardware, que es un dispositivo IoT que nosotros queremos implementar en los campos, que básicamente pueda medir nutrientes, medir la temperatura del suelo, medir un poco variables que aporten también al valor, le damos a este agricultor este dispositivo en principio en comodato, sin ningún tipo de costo, a cambio de pues crear una red lo suficientemente amplia y que se pueda esparcir rápidamente para tener una amplia red de cobertura de estos dispositivos y poder empezar a medir la información. Y a cambio nosotros lo que queremos darle al agricultor es el acceso a una plataforma donde él va a poder también visualizar la información de sus cultivos, ¿sí? Ya con datos analíticos mucho más avanzados y de alguna manera permitir también conectar esa información con la demanda. Y nosotros, por otro lado, básicamente vamos a ir creando una plataforma que se va a alimentar de toda la información que nos entregarían los dispositivos para cruzar todas esas métricas con métricas meteorológicas, para tener también históricos, para predecir fechas de cosecha y para tener también un volumen de precisión del 92%. Esto es un ejemplo, obviamente, de la calidad y de la certeza en de sus cosechas y llevar esta información a un marketplace donde los chefs, donde los propietarios de restaurantes, pues digamos que puedan reservar un poco el inventario. Entonces acá se nos presentan un montón de retos, por supuesto. Tenemos un modelo logístico que podría, voy a presentarte el modelo logístico rápidamente y es básicamente crear una red descentralizada de acopio con tres puntos estratégicos, crear un hack operativo con logística inversa, que básicamente es aprovechar lo que se llama el flete de regreso de muchos de los camiones que abastecen las provincias. La idea es aprovechar el retorno de esos camiones, ¿verdad? Que llegan al pueblo, pero se vuelven vacíos y aprovecharlo también como una cadena logística. ¿Para qué? Para traer muchos de estos alimentos de vuelta e interceptarlos en centros de acopio con una logística cross-docking que sea de altísima rotación, que nosotros podamos ejecutar todo el proceso de inicio a fin para no tener que pagar costos de almacenaje, sino que simplemente son más gastos operativos de rentas de espacios básicamente de bodegaje, pero con una logística muy cross-docking. Esto obviamente no lo podemos hacer en en todos los territorios de Colombia, nos toca específicamente seleccionar algunos. Eso es un poquito lo que sería como el modelo logístico. Y básicamente seleccionamos
bueno, la papa, el tomate y la cebolla, porque sentimos que son productos que tienen alta demanda, no son tan, digamos, complejo en términos de transporte y podríamos hacer una fase de prueba. ¿Sí? La idea de nosotros es hacer una fase, un MVP, obviamente, donde nosotros podamos entregarle este dispositivo a los y durante su primer ciclo de cosecha no tener ningún cobro, y a partir del mes séptimo, que ellos ya han podido comprobar las bondades de la plataforma, de tener esta data integrada en su campo y demás, y además le conectamos esa información y los datos de su cosecha con directamente centros o restauranteros y negocios que necesitan ese tipo de producción, pues ya de alguna manera podemos empezar a hacer un pequeño cobro a partir del mes 7 de una suscripción recurrente por hectárea, ¿sí? Donde hay un dispositivo por hectárea y pues dependiendo de la cantidad de hectáreas que tenga el agricultor, pues se podrían instalar más dispositivos. Y así a partir del mes séptimo, pues ya se empezaría a hacer la prueba. Y básicamente lo que queremos es eso, como cubrir los ciclos de cosecha de los agricultores durante su primer ciclo completamente gratis, y a partir del siguiente pues ya empezar a tener un cobro recurrente. Y por otro lado, conectar la demanda. ¿Y la dónde la hemos identificado? Pues principalmente en toda la capital, en toda Bogotá, hay básicamente aproximadamente 25.000 establecimientos gastronómicos, y nosotros queremos penetrar donde hay una concentración crítica de restaurantes, que son principalmente Usaquén y Chapinero. Sí, y estos son datos de restaurantes reales, porque digamos que yo trabajo también en el sector Oreca, entonces estos son datos reales de consumo y son datos de restaurantes que les comenté un poco la idea y les llamó la atención. Y estamos hablando aquí de, por ejemplo, un restaurante que queda en Chapinero que se llama Los Almendros, que tiene 700 servicios diarios, que tiene, pues, le interesaría pues hacer una compra de papa o cebolla a través de una plataforma donde nosotros le entregamos a este con la garantía o con la promesa de valor de que se está ahorrando un 30% en el costo versus lo que lo compraría en centrales de abastos, pero adicionalmente con la trazabilidad completa de la información y del origen de sus productos, y pues básicamente con entrega a la puerta, ¿sí? Entonces, eso es un poco también la promesa de valor. Acá tenemos otros restaurantes y en total tenemos entre estos 4 restaurantes de Chapinero, 2.020 servicios al día, y estos 13 restaurantes de Usaquén, 925, estamos casi sobre los 3.000 servicios diarios entre estos restaurantes, y con eso creemos que ya podemos hacer una primera prueba del modelo, básicamente. Entonces, en nuestro modelo de negocio es en 2 vías, básicamente con el agricultor, crear un dispositivo que le permita mejorar un poco la información de sus cultivos, traerle esa información a una plataforma que conecte con inteligencia artificial y con analítica de datos todos los modelos también meteorológicos para cruzar esa información, para brindarle una mayor precisión respecto a, por ejemplo, los insumos que debe comprar para que ahorre también en el consumo de insumos, para que mejore también sus procesos de cosecha, y para que adicionalmente esa información la integremos en nuestra plataforma y la conectemos con la demanda de los restaurantes. Y así, pues de alguna manera, esto con un modelo de logística inversa, que es lo que queremos hacer para no tener que nosotros mismos pagar o adquirir en activos costos de camiones y demás, pues ahí de alguna manera logramos cubrir un poco el aprovechamiento de camiones comerciales, reducir el impacto de los costos de transporte y básicamente tener una propuesta de valor en 2 frentes. Para el agricultor, pues le eliminamos la incertidumbre del precio de venta diario, que eso también es un tema que ellos no saben, realmente no tienen la certeza con qué precio le van a comprar. Nosotros le vamos a dar un precio muchísimo más estable de compra. Mediante el uso de estos dispositivos y la plataforma, pues la idea es aprovechar y generar un impacto de ahorro de un 20% en los costos de insumos, y también un 30% de incremento en el ingreso neto, ya que nosotros pretendemos trasladarle parte de ese margen que él pierde en esa logística tan compleja y tan rota, trasladarle ese margen directamente al agricultor, ¿sí? De manera tal que él reciba incluso hasta un 30% más en la venta de sus cosechas. Y por el otro lado, para el sector Oreca,
pues nosotros para los restaurantes le quitamos como toda la volatilidad impredecible de precios en Corabastos y demás, le podemos mantener precios congelados y estables un cierto tiempo, no mucho tiempo, pero sí por lo menos mucho más de lo que lo haría una central de Corabastos, con la promesa de valor de que para el resto de estos mismos productos un 30% más barato que la plaza. Y obviamente nosotros al restaurante, esto no te lo mencioné, pero no quiero extenderme demasiado, le cobraríamos aproximadamente un 10% un 10% de comisión por las compras que haga en nuestra plataforma. Eso es a grandes rasgos el modelo, o sea, te podría hablar de temas ya un poco más detallados financieros, pero no quisiera como extenderme demasiado, sino quería como presentarte la tesis inicial de la propuesta de valor. Y sobre esta tesis, pues tú ¿cómo lo ves? ¿Tú qué opinas? O sea, dame también tu comentario para nosotros saber, oiga, esto tiene sentido, esto se puede implementar, ¿cuáles serían las principales barreras que tú le ves, Sergio? Vale, pues felicitaciones por toda la investigación. Creo que es bastante completa, pero son, pues digamos que a mi punto de vista, demasiados modelos de negocio en uno solo, ¿no? Sí, Demasiados. O sea, estás hablando de agricultura de precisión, estás hablando de logística, estás hablando de distribución, estás hablando de acopla, o sea, estás haciendo demasiado y eso, pues, digamos que todos los que han intentado hacer eso se han quebrado. Desde tu plaza y tú mismo, o sea, tu plaza fracasó, eh, tú mismo viste, pues, el caso de Urbana. Urbana, que también fracasó. O sea, es demasiada inversión para hacer algo que no se ha podido desintermediar. Y es decir, y el gran problema es que te vas a ganar de enemigos a los centros de acopio y te vas a ganar de enemigos a las plazas de mercado. Entonces, desintermediar nunca ha sido una solución. Es decir, si tú lo planteas como una solución para poder detectar dónde están los alimentos que se necesitan, incluyendo las plazas de mercado, no te vas a ganar una guerra en la que vas a perder. O sea, es Claro, decir, esto es una guerra muy dura. O sea, o sea, es decir, cuando ya en la realidad y cuando te metes en el plato de las plazas de mercado, o sea, estás entrando en algo muy complejo. Y acá pues no quiero decir palabras mayores, pero lo son. O sea, es decir, sí, es claro, muy claro. complejo. O sea, es muy complejo. Te vas a ganar una guerra que no. De todo esto que tú estás haciendo, piensa bien en dónde puede ser muy bueno y en dónde tiene más sentido tener pues, tu tecnología. O sea, incluso yo no descarto tener tecnologías de cómo poder predecir demanda en las mismas plazas de mercado. O sea, es decir, nadie le lleva, nadie, o sea, y entiendo lo de los costos, entiendo todo el análisis previo, Sí, pero pues nadie le está proveyendo tecnología a las plazas de mercado y hay un potencial ahí enorme. Entonces piensa muy bien quién es tu cliente y si necesita músculo como para entrar en un mundo en el que te va a tocar en algún momento entrar también pues a lo tradicional que es tener justamente pues espacio, camiones, acopio, o sea, no es por ahí, o sea, honestamente no lo veo por ahí. Entonces, pues en ese sentido, creo que si te vas a enfocar en tecnologías interesantes como IoT, pues piensa bien en dónde lo quieres enfocar y yo creería que de nuevo, o sea, ni siquiera las mismas plazas de mercado tienen soluciones tecnológicas que puedan ser interesantes para ellas y donde ellos no pierdan, pues también su negocio. Entonces, eso es un tema. El otro tema es que los restaurantes, o sea, el margen va a ser muy chiquito. Entonces, cuando tú trabajas con restaurantes, pues, si bien puede haber demanda predecible, puede haber demanda que puede ser interesante, el margen para todo eso que vas a hacer es muy pequeño. Entonces, pues creo que ahí también hay algo interesante como para empezar a entender y es decir, bueno, de pronto, de nuevo, pues mi mercado, pues, o sea, yo también entiendo el food service un montón claro. y pues digamos que en última lo que se busca que es tener más margen y tener más control en la calidad de los alimentos, pues en últimas terminan, o sea, quienes trabajan en los restaurantes terminan comprando por precio. Y ahí, pues, si tú piensas trabajar con esos márgenes, pues va a ser muy difícil que tengas un margen por cada uno de los negocios que vas a tener de manera individual y que
todos sumados pues te puedan dar un margen a la final pues de todo el ejercicio. Entonces pues ahí también pues puedes tenerlas un poco, o sea, puede haber un poco de complejidad, sí, te enfocas directamente en los restaurantes. Ahora, Sí, aunque no lo creas, digamos que si miras tu negocio que pueda ser, uno, no es intermediario y dos, B2B, pues puedes tener unos márgenes mucho más interesantes, una demanda mucho más predecible, una estandarización, pues digamos que muchísimo mayor en lo que pues vas a comprar por un lado y enviar al otro lado, ¿no? Entonces, creo que ahí podrías tener una oportunidad bastante grande. O sea, yo sí creo que meterle tecnología e inteligencia artificial, o sea, es decir, el tema tecnológico creo que sí es relevante en todo esto, es decir, sí hay que tener IoT y sí hay que tener inteligencia artificial y sí hay que tener, pues, mecanismos de matemáticas avanzadas para equilibrar las ecuaciones entre oferta y demanda. Pero el mercado colombiano es muy complejo en el sentido de quiénes son los actores en donde tú deberías estar actuando para poder tener toda esa tecnología que es súper interesante. Ahora, ¿para qué sí te sirve esa tecnología que vas a meter y que es importante para temas de trazabilidad, transparencia, seguridad alimentaria, etcétera? Digamos que si tú empiezas a tener sistemas integrados, interoperables de datos, estandarización, que puedan ofrecer trazabilidad, incluso se te van a abrir unos caminos supremamente interesantes. Es decir, al final no le vas a tener que vender tecnología supremamente cara al campesino, no le vas a tener que, pues, como que tratar de cobrar por un lado lo que no pagan los otros, sino que vas a tener también, pues, una gran cantidad de organizaciones que les interesa que exista trazabilidad y exista suministro y exista interoperabilidad en el sistema alimentario. Entonces allá ahí se te abre el camino de, bueno, entonces le va a vender datos eh, a la Secretaría de Agricultura y Alimentos de Bogotá. ¿Para qué? Para que exista suministro real dentro de todo el alimentario bogotano, que aunque uno no lo crea, está en este momento, tiene sus problemas. Entonces, yo lo veo más como por la trazabilidad y la seguridad alimentaria que en verdad desintermediar o conectar el campo con los restaurantes. O sea, en verdad, o sea, eso no te va a dar márgenes por ahora. Entonces, que si te da márgenes es tener una trazabilidad adecuada, utilizar la tecnología para lo que se necesita en este momento y sobre todo pues que tú mismo lo mostrabas ahorita con los datos, tú tienes mucho campo acá alrededor, o sea, en los países donde esto funciona, es donde el campo definitivamente está muy lejos, o donde es muy complejo, donde los centros urbanos que requieren alta demanda de alimentos, pues necesitan tener de una manera acceso sí o sí a los alimentos, a un sistema trazable, esté donde esté. Entonces, si se desperdicia alimentos, eso estoy totalmente de acuerdo, pero quienes van a demandar mayoritariamente esos alimentos que están a punto de desperdiciarse, pues no necesariamente son los restaurantes, de nuevo, pues porque un restaurante no está dispuesto a pagar muchísimo más simplemente como por salvar un alimento que está a punto de desperdiciarse. Y por otro lado, tienes algo en contra y es que si tú comparas, más o menos en Colombia hay 700 habitantes y eso es, o sea, eso es muy poquito. Es decir, todavía hay muy poquitos restaurantes si tú lo comparas con Estados Unidos, que son 300. Entonces ahí, ¿qué es lo que pasa? Que también pues vas a tener muy poco mercado para venderle esa otra parte pues, de la ecuación, ¿no? Entonces, yo simplemente te doy esos datos como para que lo pienses muy bien y es que pues, vas a tener una tecnología muy potente, unos datos muy potentes que pueden ser aprovechados de mejor manera para solucionar otros temas que tenemos en este momento y demás. Ahora, si lo que quieres resolver es el problema de lo que se está desperdiciando en términos de alimentos, pues acá entramos en otro mundo y es, de nuevo, tu cliente no va a ser ni el restaurante ni el supermercado, sino la gente que quiere revalorizar alimentos que están a punto de desperdiciarse. sí, Y ahí hay un campo totalmente inexplorado.
Entonces, ¿qué pasa con todas estas nuevas empresas que están empezando a explorar la circularidad de los alimentos como un nuevo modelo de negocio? Eso puede ser muy interesante. Es decir, bueno, es que, mira, estoy monitoreando y tengo 60% de la cosecha de papa que se da en Cundinamarca que está a punto de desperdiciarse. ¿Esto le interesa de pronto a un súper ricas? De pronto sí. Entonces tú ya tienes acá otro modelo de negocio totalmente diferente a Claro. ese que está demasiado lineal, pues que en este momento pues, te va a servir tanto, ¿no? Y pues nada, o sea, es decir, o sea, no está haciendo nada de sensores capaces de oler cuando un cultivo los animales pues van a desperdiciarse, entonces yo creo que ahí hay una oportunidad bastante grande que se puede conectar a una cadena de suministros que va a ir a otro mercado que es totalmente diferente, que es a quienes les interesa de una otra manera, pues de verdad comprar este tipo de alimentos, ¿no? Claro. Entonces yo creo que es interesante, solamente que mi consejo es, dentro revisa muy bien quiénes de verdad en este momento tienen un problema tan grande que están dispuestos a pagar una tecnología que es cara para poder tener un modelo de negocio que sea sustentable, porque pues de nuevo, ya varios han tratado de caminar ese camino y pues no han logrado y buenos en temas comerciales y han sido muy buenos en temas financieros. Han levantado una cantidad de plata, pero pues se han metido por un camino que es muy complejo de caminar, ¿no? Entonces yo te Claro, diría, claro. revisa bien esas cosas y revisa bien cuáles son los mejores mercados y utilizar de mejor forma estas tecnologías. Wow, es que has tocado tantos puntos que, bueno, tomé apuntes de todo. Muchas gracias. Este feedback es enorme. Claramente uno, bueno, como emprendedor, en este caso junior, super, hiper junior, pues uno tiende a enamorarse mucho de su solución, ¿no? Porque, pues claro, detrás de acá, pues hemos invertido de pronto algo de tiempo investigando y no ha sido mucho. Yo también que muchas veces en el sector de emprendimiento dicen como no hay que enamorarse de la solución, sino que realmente hay que buscar es realmente qué le duele al cliente. Y en nuestro caso, este proyecto nació intentando colocar al agricultor en el centro. O sea, por supuesto que entiendo, y ahora que tú me lo comentas, que podríamos trabajar con las plazas de mercado para tecnificarlas. Eso me parece que también está perfectísimo y creo que ahí hay una oportunidad de negocio y creo que lo que tú dices es, en realidad acá son muchos modelos de negocios agrupados en uno solo, pero en realidad son distintos proyectos, cada uno con una y una complejidad bastante amplia. Pero pensando en lo que es lo que nació inicial, que era, venga, pongamos al agricultor en el centro, porque claramente tú estás mucho más empapado, pero cuando nosotros empezábamos a hacer el análisis, pucha, resulta muy frustrante ver que el agricultor es el que termina pagando casi que todos los platos rotos, es decir, en términos de pérdida, ¿sí? En términos de asumir los costos, en términos de asumir muchísimas cosas. Yo ahí te preguntaría, pues ya que tú tienes tanta experiencia en este tema, ¿has visto algún modelo de compañía que esté como realmente enfocando o poniendo al agricultor en el centro? Pues esta gente de Siembro me parece que está haciendo algo muy interesante y es vendiendo bajo demanda cultivos. Creo que es importante. Volviendo un poco a que ustedes Sí. están como estudiando, hay una oportunidad enorme y ese agricultor conectarlo directamente con mercados internacionales, no locales, Ah, porque la demanda internacional de alimentos es gigante. Y si algo no tiene el agricultor común y corriente es acceso a mercados internacionales. Entonces, ya están empezando a emerger plataformas de trading que conectan soluciones como esta, de trading de alimentos internacionales. Yo creo que ahí sí hay una oportunidad grande. Y es, venga, o sea, si algo, o sea, es decir, entiendo, Mauricio, si pones al agricultor a competir con precios locales, pues va a pasar lo mismo de siempre. O sea, el margen va a ser mínimo. El restaurante no te va a dar el restaurante local no te va a dar los márgenes. Así los juntes a todos para que te compren a ti. Pero hay una cosa que es el mercado global y hay una cosa que los agricultores no pueden hacer y es conectar lo que están cultivando con mercados. Entonces, yo sí creo que los traders que están en este momento, que tienen una capacidad enorme de negociar muchos volúmenes a nivel internacional, sí necesitan acceso a los agricultores.
Entonces yo creo que hay una oportunidad bastante grande de poner el alimento, conectarlo con el mercado, pero el no global. El mercado Entonces global. yo creo que sí, esto yo que ahí sí nadie está trabajando, ahí no te vas a meter en problemas. Corabastos no te va a competir, no te va a competir absolutamente ninguna otra plataforma, sino lo que puedes hacer es justamente y es encontrar unos mercados que demandan alimentos con un buen volumen de lo que se produce acá en Colombia, independientemente de lo que sea, ¿no? Y creo que ahí se puede ver como una posibilidad para lo que estás haciendo. Entonces creo que ahí podrías ajustar un poco y entender pues justamente como eso, es decir, y te lo digo que a mí me llegan, o sea, es decir, a mí me llegan una cantidad o sea, todo el tiempo uno ve que el mundo está demandando cosas y Sí, necesitan a claro. alguien que les solucione eso. O sea, cosas tan sencillas como la uchuva. Me dicen, oiga, yo necesito tantas toneladas de uchuva porque aquí hay un antioxidante interesante. Ah, ok. Entonces a uno le toca ir, buscar uno por uno y mirar quién tiene y demás. Si uno quiere hacerle el favor, por así decirlo, o no, eso no es hacerle el favor. Si uno de verdad quiere poner el agricultor en el centro, entonces, ¿qué haría uno? Pues decir, listo, o sea, ya tengo clientes internacionales para esto, venga y pongo a los agricultores que están Claro. en este momento este cultivo y yo hago toda mejor dicho, una asociación de compra para mandar esto afuera y demás, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay Sí, una total. oportunidad de grande y un mercado bien interesante ahí para eso. Esa pregunta, bueno, mencionaste la uchuva. ¿Hay algún otro producto que tenga este potencial como de expansión internacional? Porque no los tengo, pues obviamente uno sabe que el café, que nuestras flores, pero algún otro producto que nosotros estemos como quizás teniendo un potencial enorme y no viéndolo, como lo que me mencionas, la uchuva. ¿Cuál otro consideras en tu opinión? Eh, o sea, es increíble, pero hay algo que está súper trillado, pero todo el tema de los arándanos, hay una Sí. oportunidad enorme de competirle a Perú. Y hay Perú, una demanda, sí, o sea, hay una demanda infinita. O sea, el principal exportador de toda esta región de arándanos es Perú. Y lo más que vende Chile. absolutamente todo y le queda, sí, y le queda faltando. Wow. El consumo de arándanos y de la calidad del arándano que está en Colombia es muy bueno. Entonces, o sea, eso absolutamente todo se vende. Eh, Temas de banano todavía, sorprendentemente, uno diría, uff, esto está súper desarrollado, ¿no? Sí, está saturado el Eh, mercado y no, todavía tenemos. sí, todavía no. Yo diría que por ahí es donde va el asunto. El tema del cacao es que es muy complejo, porque Colombia sí tiene potencial, pero en cacaos que no necesariamente son los más demandados A nivel eh, mundial. internacionalmente. Es decir, Sí. los que logran vender cacao es porque lo transforman y tienen unos chocolates interesantes, pero ha sido muy complejo poder. Hay demasiada. Los precios son demasiado fluctuantes. La calidad del cacao que se produce acá en Colombia es de altísimo aroma y sutileza y demás, que no necesariamente es lo que más se consume en el mundo. Entonces, yo sí creo que esos caminos que parecen obvios, no han sido tan explorados de todas formas y tan conectados. Yo no me Claro, metería en café, obviamente, pues porque el café sí, ya es otra. ya hay demasiado y ya hay demasiadas marcas y ya hay demasiadas cosas y bueno. Entonces, más bien esos que son emergentes como el tipo de bayas que están acá andinas puede ser interesante. Todavía los frutales todavía no se han desarrollado absolutamente del todo, entonces yo creo que hay mucha demanda y sorprendentemente no hay mucha oferta con la que se pueda competir internacionalmente. Ok, no, buenísimo. Gracias por este input porque seguramente ya me abre muchísimo más la cabeza y voy a implementar mucho de esto también para mi propia investigación. Muchísimas gracias de antemano. Pero bueno, Y sí, hay, y hay una cosa, y hay una cosa que sí tiene mercado interno y donde no se ha desarrollado un carajo, es el tema de los cereales y de los granos. Colombia importa la misma cantidad de maíz que la cantidad de que exporta. Pues vende café para importar maíz. O sea, es una economía donde además pues es inmenso por temas culturales, pero no se produce el maíz en Colombia.
Entonces ya todo el mundo está empezando a ver, bueno, ¿cómo hago para que Colombia tenga maíz y tenga cereales que se consumen internamente? Eso puede ser muy interesante también porque, pues, de nuevo, si hay gente que está produciendo maíz, pero todavía no tiene un mercado, o sea, ahí sí hay un mercado local que puede ser interesante para quienes producen Claro. trigo, maíz, soya. O sea, ahí hay un mercado interesante. Entonces Wow. yo creo que es revisar internamente de verdad cuáles son las Tiene demandas que demanda, todavía están exacto. insatisfechas y por otro lado, qué es lo que se está desperdiciando acá que puede ser interesante para el mundo. Ok, oye, no tenía ni idea que importábamos tanta cantidad de maíz. Sí sabía que importábamos, pero no que estábamos haciendo lo del bobo en cierta medida, porque vendemos un montón de café, pero para importar maíz. Oye, qué impactante. Sí, voy a tener esto muy presente. De hecho, estoy acá anotando mil cosas y te agradezco nuevamente por el tema, por el tiempo. Si estás de acuerdo, me gustaría, bueno, ya pasar un poco del tema de emprendimiento que está perfecto, a explorar un poco lo que en tu opinión va a ser el futuro del sector food tech. O sea, también sé que estás muy metido, empapado en ese tema, conoces muy bien también el sector food service aquí en Colombia. Em, ¿Tú cómo percibes el futuro de food tech, que se ha hablado muchísimo en estos últimos años, pero hacia dónde realmente está yendo esta tendencia? En Colombia o en el mundo. En Colombia y en el mundo. Vale. Sí, sí, sí. A ver, digamos que tradicionalmente el tema del food tech está pues como muy enfocado hacia mejorar la producción de alimentos a través de procesos como la fermentación de precisión y un poco también se empieza a explorar ya el tema de cómo generar nuevos ingredientes para la industria. Y es con todas las presiones que hay actuales de temas de etiquetado, temas de proveeduría, pues los Sí, nuevos ingredientes y donde además también tiene mucho potencial de sacar variedades de alternativas a los ingredientes que se utilizan actualmente en la industria de alimentos, pues ahí ya se está empezando a explorar cómo la tecnología puede hacer que esos ingredientes pues lleguen de la forma como lo requiere la industria y cómo puede utilizarse para bajar una gran cantidad de sellos y demás y de cosas, ¿vale? Entonces yo creo que ahí hay un potencial bastante grande y donde se está explorando muchísimo pues como el tema de, bueno, para que el food tech en un país como en el mundo ya pues estamos hablando de las ciencias ómicas, de biotecnología, de nutrición de precisión, de entender cómo cada ser humano es diferente y no a todo el mundo le sirve la misma dieta, entonces cómo hago para que un alimento que a una persona la hace disminuir de peso, a otra le puede causar una enfermedad crónica a largo plazo. Entonces, ya estamos en ese nivel en el que entendemos perfectamente bien cómo cada composición de un alimento puede llegar a tener unos outcomes tan diferentes en cada una claro. de las personas que viven en el planeta Tierra y por ende de ahí para atrás, pues empezar a hacer alimentos que sean mucho más adecuados y precisos para cada tipo de personas. Y estamos hablando de alternativas a todas las proteínas, entonces pues ya se está explorando por todo el planeta Tierra de dónde se va a sacar más proteína sin tener que crecer animales y sacrificarlos. Por el lado de la circularidad, pues cómo se utiliza hasta el más mínimo desperdicio dentro de la industria se vuelve y se reintegra toda la cadena de valor de los alimentos. Estamos hablando Sí. bueno, pues, una gran cantidad de cosas en el mundo food tech que hoy en día parecen ciencia ficción, pero que ya cada vez son más comunes. Eso Perdón le que te apostamos interrumpa, nosotros. Sí, perdón que te interrumpa. Yo escuché algo de la creación de biopolímeros para temas de empaquetado. No sé si eso también hace parte de estas nuevas tendencias de economía circular de food tech. ¿Tú has sí, escuchado algo de eso? sí, o sea, es decir, una de las preocupaciones actuales de la industria es la extensión de la vida útil de todos los alimentos. Sí, Entonces, pues ya tienes empaques que son tan inteligentes que pueden preservar por mucho más tiempo los alimentos, bien sea en post cosecha, bien sea después de ser transformados, bien sea que el empaque además pues sea un empaque tan inteligente que pueda alertar por un cambio de color porque está a punto de desperdiciarse este alimento o que pues en fin, o sea, es decir, también, o empezar a hacer también, pues, biopolímeros a partir de cosas que no esperábamos. sí, Entonces, hay empresas que están empezando a ver con
O sea, empresas que, por ejemplo, no sé, utilizan la manzana para alguno de sus productos y esa cáscara de manzana se puede convertir en un biopolímero que además Sí, resulta que es más eficiente a la hora de conservar un alimento. Entonces también el tema de empaques inteligentes pues empieza a ser también pues algo totalmente nuevo e interesante y hacia allá también pues se está moviendo la industria. interesantísimo. Todo ese tema de nutrición que mencionabas, cada vez más como que se hiper personalizan los programas de nutrición. Hay temas también de, bueno, de salud intestinal y microbiota, pues ya básicamente con biotecnología para crear alimentos que mejoren de alguna manera también la interacción entre el intestino, el cerebro. O sea, he escuchado un poco de todo, pero yo digo, bueno, que todo eso es en este momento es más ciencia ficción que realidad, que está pasando y que realmente sí tiene potencial de crecimiento. Bueno, pues eh, que es difícil. No, mentiras, pero yo sí creo que el tema de la circularidad va a ser de aquí en adelante uno de los sectores que más va a crecer. Sí, Lo de las proteínas alternativas no lo veo tanto, es decir, ya hay muy y no necesariamente está pegando. Y el tema de, sí, sobre todo eso, de cómo hacemos para que pues todo el sistema sea mucho más sostenible y mucho más circular, yo creo que es por ahí. Y definitivamente tecnologías directamente aplicadas al agro, uf, es que, o sea, en Colombia ni siquiera, o sea, la adopción de, o sea, Colombia que es un país que tiene una extensión agrícola enorme, no, no ni es cierto. siquiera llega al 30% de adopción tecnológica. Entonces, lo que hay es por crecer e implementar Wow. tecnologías que tengan sentido para el agro colombiano. Claro, y ahí te pregunto, en ese sentido, ¿cuáles serían los proyectos o esas inversiones que tú buscarías como apoyar en etapas tempranas para esto, específicamente para implementar o a ayudar a la aceleración de la implementación de FoodTech en el agro colombiano? Lo primero es la alfabetización tecnológica del agricultor, ¿no? O sea, el Sí, agricultor todavía ve esto como una amenaza y como que es carísimo y que es imposible que no lo entienda. sí, sí, sí. Entonces, una vez tenemos, o sea, le hacemos entender o le ayudamos a entender o tenemos, digamos que una inmersión educativa de para qué es la tecnología del agricultor, yo creo que ahí tenemos un primer chance de, o sea, algo tan básico como, oye, te voy a enseñar a utilizar esto porque así vas a controlar mejor tus cultivos, como perderle ese miedo a la tecnología, yo creo que es lo primero. Lo segundo es tecnologías que tengan, pues digamos que accesibilidad para ellos, fáciles de implementar, prácticamente que no tengan que pensar, que no tengan que estar ahí encima entendiendo para qué sirve y demás, sino que prácticamente que les ayude a cambiar sus hábitos Ya. casi que de manera invisible, ¿no? Es decir, creo que la educación tradicional en el agro, pues ha tenido impacto, pero también se queda corta. He hablado con grandes marcas actualmente que tienen ese problema y dicen, no, es que le enseñamos al agricultor que no tiene que pasar el tractor en 6 meses y lo pasa el otro día. Entonces, por más que se le diga, no va a cambiar sus hábitos. Tiene que ser algo casi Sí, que lo haga de manera autónoma y sin que se dé cuenta. Y en última, quienes financien el acceso a esas tecnologías, pues entiendan muy bien que lo están haciendo porque pues van a tener otro tipo de beneficio, porque pues o le van a cobrar un seguro después o le van a cobrar una semilla después o lo que sea. claro, claro, claro. Y actualmente en Irable, ¿cuáles son esos proyectos que ustedes están apoyando más, que ustedes están buscando como quizás en etapas más tempranas o que a ustedes les interesa como movilizar un poco más? Pues bueno, pues tenemos pues diferentes, o sea, pues como, Sí, a ver, dependiendo la parte del mundo de donde estemos, pero bueno, por un lado, salud y nutrición, nos interesa muchísimo, alimentos que sean salud. funcionales, personalizados y que tengan un bienestar en las personas. La agricultura de siguiente generación o de nueva generación nos interesa mucho, es decir, más precisa, más automatizada, más inteligente. La circularidad, o sea, la cadena de valor de la circularidad con los residuos y demás nos interesa. Ingredientes de nueva generación, es decir, que se pueda rediseñar los alimentos del futuro desde adentro, desde su composición.
El alargamiento de la vida útil, la inocuidad y la conservación de los alimentos nos interesa. La inteligencia artificial transversal a todo el proceso nos interesa. Y sorprendentemente para temas tan básicos como acceso a financiamiento, que no son tan Sí, tecnológicos, pues son supremamente importantes para Latinoamérica. ¿Por qué? Pues claro. porque de nuevo el agricultor no, o sea, tú mismo lo veías, pues si no tiene margen, pues tampoco tiene cómo financiar cosas de ahí en adelante. Entonces, Exactamente. y ahí también pues puedes tener, por ejemplo, para tu modelo, pues, ¿cómo haces tú para que dentro de ese modelo de trazabilidad las grandes cadenas, las que financien, se vuelvan, o sea, ¿por qué no un McDonald's se vuelve el banco de los productores? Yo no veo por qué no un Bavaria se vuelve el banco de los productores chiquitos. Es decir, yo creo que hay una oportunidad también bastante grande. O tú ya puedes predecir la demanda de manera muy precisa, pues por ende ya tienes un modelo financiero que se puede fácilmente financiar. O sea, es básicamente meter como estas grandes compañías en la ecuación, como una empresa también que fomente la financiación. Al Sí, final, total, es decir, si tú sabes que hay 40 kilos de papa, sí, pues 40 kilos de papa, 40% de la producción de papa que se va a desperdiciar 40 y que hay que toneladas, sí, venderla, sí, exacto. eso, ya hablemos de toneladas y demás, que se van a desperdiciar, alguien las tiene que comprar, pero de pronto tienes que pagar por adelantado para que el productor, pues por un lado, pues no pierda o no vaya a perder o tenga como, digamos que tener ese capital de trabajo para movilizar esa papa a un destino final o hay alguien en el intermedio que le tiene que comprar y no tiene plata para comprarlo al instante, pues ¿por qué no? Estos grandes que quieren apoyar el campo sean quienes financien y sean el banco para esa intermediación o ese hueco que está quedando ahí. O incluso ellos Claro. mismos o ellos mismos de pronto están interesados en comprar también para sus, no sé, un PepsiCo. O sea, dependen de la papa, un súper ricas de la papa. Entonces, pues, ¿por qué no financian también la producción y la pérdida de los pequeños agricultores y se convierten en un banco fácilmente para este mundo, ¿no? Porque no implementan esa capa fintech que puede, y ahí tú puedes, o sea, si tú tienes un modelo que define muy bien la oferta y la demanda, pues dices, mire, este va a perder este mes, pero el próximo mes te va a producir tanto, entonces te puede empezar a pagar dentro de tanto. O sea, todo eso, mejor dicho, no está tan creado, y yo lo digo de una manera muy escueta porque pues no tengo cifras tan precisas, pero esa parte fintech tiene que estar acoplada a las soluciones que vayas a meter ahí. Claro, al final, pues tú necesitas llevar realmente un financiamiento donde lo necesitan y donde realmente haya un interesado en proveer esos mecanismos de financiación. No cualquier fintech va a entrar porque sí a apoyar a agricultores, porque además, como tú mismo lo mencionas, pues tiene ninguna data o algo de respaldo financiero para poder mitigar un poco el riesgo de lo que implica financiar un agricultor, pero pues para una gran cadena de alimentos pues seguramente le puede convenir, tiene muchísimo más interés en que le salga bien, que pueda escalar su operación en el agro y demás, o sea, eso me parece una buena idea, me parece que está muy chévere. Y sí, total, a partir de la experiencia, esas son las cosas que ya tú sabes por la experiencia porque estás ahí, porque de otro modo, pues uno lo ve un poquito abstracto del otro lado, ¿no? Uno no se imagina que podría llegar a ver este tipo de sinergias o que este tipo de sinergias podrían convenirle a los dos actores, ¿no? Al productor y a las grandes cadenas e industrias del sector de alimentos. Total. Sí, Sergio, esto pues me encantaría seguir un montón, pero entiendo también que pues ya hemos pasado un buen rato y te agradezco nuevamente. Me gustaría como para ir finalizando hacer una pequeña ronda, un cuestionario así, preguntas rápidas, para que tú me las respondas en máximo un minuto. ¿Te parece? Claro, creo que sí. De acá, mi idea es que sobre estas respuestas podamos hacer como toda la parte de la intro del podcast y quizás como algunos reels y demás, que si estás de acuerdo, los podemos crear, obviamente, con Sí, tu autorización. ¿Listo? claro que sí. Listo. Entonces vamos con la ronda de fuego. Sergio, me gustaría hacerte unas preguntas cortas para respuestas rápidas. ¿Te parece? Sí, Entonces, sí. quisiera preguntarte, número uno, ¿cuál es el mayor mito sobre levantar capital de riesgo en Latinoamérica? Que se necesita.
Ese es el primero. Ah, ok, muchas veces no es necesario. Listo. Total. Segunda pregunta. Si solo pudieras evaluar una única métrica de una startup que está en una etapa semilla, ¿cuál sería? Fuego en el emprendedor, pasión por lo que hace. Si está apasionado, la logra. Listo, Es difícil buenísimo. de medir, pero es lo más importante. Ok. Número 3. Una tecnología sobrevalorada que tenga un hype y una infravalorada en el sector agroalimentario hoy. Yo creo que, a ver, mismo que la inteligencia artificial es súper importante, yo creo que mal aplicada es está sobrevalorada. ¿Cuál está infravalorada? Yo creo el tema de la microbiología aplicada a los suelos está muy poco valorada y es realmente el cambio que viene aquí en adelante para desintermediar insumos y todas esas cosas. Pero la microbiología aplicada a los suelos bien aplicada, creo que todavía no se le ha encontrado el valor que es. Ok. Oh, interesante. Buenísimo. Vamos con la cuarta pregunta. Ya aquí sí quiero indagar un poco más a nivel personal en ti como Sergio. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado en los negocios o en la vida? Tener un mal equipo, un equipo que no esté alineado también a los propósitos de uno. O sea, yo sí creo que, o sea, para mí el tema de que un equipo tiene que ser diverso, ¿no? O sea, si un equipo realmente está igual de apasionado, uno creo que no importa si son exactamente el mismo perfil, se pueden hacer cosas interesantes. Entonces, un mal equipo daña todo. Sí, interesante. También estoy de acuerdo con eso. Yo trabajo con un equipo de marketing también un poco grande y a veces creo que todo el tema de demasiada diversidad pues está también un poquito como sobrevalorado. No aporta mucho valor per se, ¿no? Pero sí, es importante lo que mencionas. Oye, y ya como para cerrar una última pregunta, ¿algún libro o podcast que quieras recomendar y que cualquier fundador, emprendedor debería devorarse esta misma semana? O sea, ¿cuál me recomiendas? Pues, hay uno que ya casi que se vuelve un clásico, pero que me encanta y es un tipo que se llama James Watts, que fundó una cervecería, la microcervecería artesanal que más creció en su momento en el mundo, que se llama Brewdog, y tiene un libro que se llama Business for Punks. Ok, O sea, demitifica totalmente todo lo que enseñan en la escuela, en las escuelas de negocio y lo vuelve una realidad. El tipo dice, mire, esto fue lo que yo hice y con eso conseguí tener la microcervecería más grande del planeta Tierra, logré ganarle a todos mis competidores y logré ser el operador de bares y el operador de bebidas más grande del mundo. O sea, y es muy a la pepa, es crudo y demás. Ahora, o sea, viéndolo ya el resultado de todo eso, claro. pues Brewdog no le fue tan bien. Es decir, sí logró ese crecimiento enorme, pero Sí, sí, hoy la sí. realidad del negocio es muy diferente. O sea, es decir, perdieron una valoración gigante, han perdido plata, otros los adquirieron y ya volvieron ese negocio un poco más serio y real. Pero el libro es una nota. O sea, el libro sí vale la pena leerlo y si uno lo aplica bien, creo que es bastante interesante. Sí, interesante, ya lo abrí aquí en Amazon, lo añadiré a mi lista Es divertido. O de sea, por lo menos deseos. para leerlo es bien divertido Me y gusta. aprende uno. Chévere, bacano. No, pues nada, Sergio, o sea, para mí ha sido un placer, ha sido toda una clase magistral, no solamente de estrategia, de capital, de riesgo, de emprendimiento, de nuestro ecosistema, de agro, de tecnología. Gracias por desarmar también a Campotec, gracias por desagregar nuestro modelo de negocio, porque también la idea era un poco esa, ¿no? Como que hicieras un poco de abogado del diablo, porque finalmente, o sea, yo quisiera que esto tuviera un poco de trascendencia, pero obviamente uno también tiene que ser muy consciente que muchas veces los ejercicios académicos pues son un poco estériles porque no tienen esa, como esa prueba ácida con la realidad, ¿no? Entonces ya al menos aquí me llevo un aprendizaje muy importante. Muchísimas gracias. Sergio, ¿dónde puede seguirte la gente? ¿Dónde puede conectar contigo y conocer Mm, más de lo que hacen link, en Eatable Adventures? Bueno, LinkedIn es muy fácil, Sergio Zúñiga, o sea, así muy fácil de encontrar. Sergio Zúñiga Borges, LinkedIn fácil. O sea, ahí pues posteo mucho de lo que hace la compañía, pero bueno, sobre todo
que la gente se meta o sea, nosotros tenemos una iniciativa que se llama el Colombia AgriFood Innovation Hub, donde hay una gran cantidad de cursos, reuniones, material gratuito, que es importante que la gente lo conozca. Entonces, a través de las redes de Colombia AgriFood Innovation Hub, directamente yo creo que ahí, si se suscriben, se van a enterar de absolutamente todo lo que hacemos y de la cantidad de recursos y demás que pueden ser interesantes para emprendedores como tú que están buscando pues encontrar ese camino para el emprendimiento agrifood de que es posible, que Colombia, que nos falta creérnosla, que nos falta entender el potencial que tenemos, pero una vez lo entendemos, yo creo que es donde más se puede crecer en este país. Así que pues seguir Colombia AgriFood Innovation Hub es la clave. Ya mismo lo voy a añadir a mi lista. Muchísimas gracias, Sergio. Nuevamente, ha sido un placer, un gusto tenerte. Gracias por tu tiempo, gracias por sacar este rato ya hoy en medio de una tusa futbolera, haber sacado tiempo para esto. La verdad te agradezco un montón y pues seguiremos en contacto, espero. Ya te sigo por LinkedIn, creo, y estaremos seguramente en contacto, ¿vale? Llegamos al final de esta tremenda conversación y nos llevamos 3 aprendizajes de oro. Primero, hay que enamorarse del problema y no de la solución. Como vemos en el caso de Campotec, intentar desintermediar a las plazas de mercado tradicionales requiere demasiado esfuerzo, demasiado capital y además genera muchísima resistencia. Es mucho más inteligente integrar los centros de acopio y las centrales de abastos como aliados para utilizar e implementar la tecnología como el IoT para crear modelos B2B basados en trazabilidad, transparencia y economía circular y no simplemente queriendo quitar estos intermediarios del medio. Segundo, el verdadero potencial de nuestros agricultores está en mirar hacia afuera, conectando cultivos de alta demanda como la uchuva y el arándano con plataformas de trading global. Y finalmente, recordemos que no todas las startups necesitan levantar grandes cantidades de capital de riesgo y que en una etapa temprana la métrica que más importa es la pasión del emprendedor. Gracias por acompañarnos en este episodio de Emprendimiento del Tablero. Si eres un emprendedor, un entusiasta de la tecnología o simplemente quieres aprender más, te invitamos a buscarnos en redes sociales, Spotify, YouTube y seguirnos. También puedes conectar directamente con nuestro invitado. Dejamos su enlace de LinkedIn abajo en la descripción. Si te gustó este episodio, suscríbete, compártelo y déjanos un comentario. Nos escuchamos en la próxima. Chao, chao.